Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo veían ustedes en pantalla. Esos son nuestros temas del día de hoy. Les saluda Luis de Jesús. Iniciamos de inmediato nuestra nueva edición de Temas del Día, revisando nuestra pregunta del día en Twitter para que usted participe. Ahí la tienen en pantalla. Les invitamos a responder la polémica por la firma secreta del acta bilateral entre Paraguay y Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú tiene al presidente Mario Abdo Benítez contra las cuerdas. La oposición pide un juicio político en su contra. ¿Qué sucedería en ese país si se inicia ese proceso de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez? Les invitamos a responder nuestra pregunta del día en nuestras cuentas. Vamos a iniciar de inmediato los temas. Este viernes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó la privatización de la estatal eléctrica Eletrobras. El ministro de Energía, Bento Albuquerque, afirmó que quiere culminar la venta de las acciones de la empresa para finales del año 2019, este año. Sin embargo, la decisión aún debe ser aprobada por el Congreso Nacional. El gobierno justifica la medida en un supuesto déficit fiscal de 37.000 millones de dólares, pero los sindicatos de trabajadores acusan al Ejecutivo de entregar la soberanía energética del país a transnacionales. Afirman además que el valor del supuesto déficit representa solo 1/3 de los rendimientos anuales de Eletrobras. Les invito a emplear esta información de la mano de nuestra corresponsal en Brasil, Danay Galetti Hernández, que nos envía el siguiente reporte. Saludos, Danay, adelante. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como continuidad de las políticas asumidas por el expresidente Michel Temer y también en consonancia con las primeras medidas anunciadas por el actual presidente Jair Bolsonaro y por su ministro de Economía, Paulo Guedes, se anunció o se autorizó la profundización de los estudios para la privatización de la empresa Eletrobras, una de las joyas de la corona del Estado brasileño y la mayor generadora de electricidad de América Latina. Esta nueva medida, este nuevo anuncio, autorización de la profundización de estudios, se inscribe dentro de un plan de venta de activos que, según el gobierno, servirá para sanear las cuentas públicas, así como para también recuperar la confianza de los inversores. Esta decisión no es definitiva, puesto que debe pasar aún por el Congreso Nacional, ya que en junio último el Supremo Tribunal Federal determinó que la privatización de empresas estatales debía pasar primero por el análisis y aprobación de los parlamentarios. Sin embargo, el Estado piensa que antes de concluir 2019, esta idea de privatizar Eletrobras se va a concretizar. Debemos recordar que esto forma parte de la idea de un plan de privatizaciones que pretende impulsar el gobierno de Jair Bolsonaro, que ya también tiene su expresión con Petrobras y la venta de su BR distribuidora con más del 30% de las acciones. Recordemos que Brasil tiene alrededor de 134 empresas estatales y que específicamente el caso de Eletrobras tiene 30 distribuidoras, 30 subsidiarias, y ya desde el gobierno de Michel Temer estas habían sido comenzadas a venderse. Es toda la información que tenemos hasta el momento. Yo devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay Galetti Hernández, por ese reporte. Ahora vamos a revisar qué es Eletrobras y también su importancia en el pueblo brasileño. Eletrobras es la principal empresa generadora y distribuidora de energía de Brasil. Aproximadamente genera hasta 10.000 millones de dólares al año. Es también la quinta mayor generadora de energía hidroeléctrica del mundo, operando, por ejemplo, líneas de transmisión con Venezuela, Argentina, Paraguay y también Uruguay. Teniendo esto en cuenta, la pregunta que nos tendremos que hacer entonces es ¿qué repercusiones tendría la privatización de Eletrobras? Vamos a revisar. 7.5 mil desempleados que representan el 60% de los trabajadores del sector energético nacional. La venta de 270 subestaciones de energía. La privatización de la mayor central hidroeléctrica del mundo, la usina de Itaipú. El aumento de las tarifas, ya que la privatización de 6 distribuidoras de Eletrobras generó un aumento del 38% en las cuentas de luz. La pérdida del control sobre los principales ríos de Brasil. Ahora fíjense ustedes, como si fuera poco, todos estos daños por la posible venta de Eletrobras, el gobierno brasileño, además del caso de Eletrobras, ha presentado ahora más de 40 proyectos de privatizaciones al secretario de Comercio de Estados Unidos. El ministro de Infraestructura, Tarcisio Gómez de Freitas,
entregó a Wilbur Ross un programa con 41 concesiones de aeropuertos, subastas, arrendamientos y también privatizaciones de instituciones y propiedades estatales brasileñas. El funcionario estadounidense elogió la iniciativa y agradeció el liderazgo de Brasil al firmar un acuerdo comercial entre Mercosur y Estados Unidos. Mientras, en las redes sociales, ciudadanos denuncian que el presidente Jair Bolsonaro fue electo con un discurso nacionalista y ahora simplemente está entregando las riquezas nacionales. Hablando de qué dicen los usuarios en las redes sociales, vamos a revisar sobre la decisión de Bolsonaro. Vamos a iniciar en Twitter con las expresiones de Igaiguito, el usuario, que nos dice lo siguiente. Señala que el punto es que Eletrobras es una compañía clave para el crecimiento económico del país y en ninguna parte del mundo desarrollado se entrega el sector eléctrico al capital, incluidas las empresas estatales en los países que compran la mayoría de las acciones de Eletrobras. Mientras, por otro lado, Alexandre Teixeira expresó lo siguiente: Eletrobras es la única garantía que queda para restaurar nuestro parque industrial maltratado, generando progreso con la soberanía y también el bienestar social. Renunciar a una empresa del tamaño y la excelencia de sus filiales es condenar a nuestro país al revés. Mientras, Mi Marley posteó lo siguiente, también en Twitter: quiero un Brasil democrático y soberano antes del golpe. Ahora van a liquidar a Eletrobras, están destruyendo el Amazonas, descuartizando Petrobras, entregando todo, incluso la gente que se esclaviza. Bien, les recordamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla para que respondan. La polémica por la firma secreta del acta bilateral entre Paraguay y Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú tiene al presidente Mario Abdo Benítez contra las cuerdas. La oposición pide ahora un juicio político en su contra. ¿Qué sucederá en ese país si se inicia este proceso de juicio político contra la figura del presidente Mario Abdo Benítez? Les invitamos a que participen de nuestra pregunta del día. Y habiendo visto nuestra pregunta del día, vamos ahora a nuestra imagen del día, que hoy son varias imágenes. Nos llevan entonces hasta Perú. Ustedes saben que por estos días se realizan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Lima 2019. A continuación les mostramos un recorrido en imágenes sobre el desarrollo de este importante evento deportivo en América Latina. Con esto hacemos una pausa, ya vimos. Bien, de vuelta a nuestra edición de temas del día de hoy. Con 26 votos a favor, 21 en contra y una abstención, la Cámara de Representantes de Puerto Rico dio paso esta tarde al nombramiento de Pedro Pierluisi como el nuevo secretario de Estado, luego de haber sido nombrado el miércoles por el saliente gobernador Ricardo Rosselló. Con esto iniciamos nuestro segundo tema del día. El nombramiento de Pierluisi fue aprobado en la Cámara Baja por la mínima de votos necesarios. La Cámara dio así el primer paso para que Pierluisi pueda ahora suceder en el poder a Rosselló, quien dejará la gobernación hoy viernes a las 5 de la tarde en tan solo minutos. Sin embargo, Pierluisi no podrá ocupar oficialmente el cargo hasta que el Senado no dé su aprobación el próximo 5 de agosto, cuando se espera analice el nombramiento de Pedro Pierluisi en una vista pública. Importante para entender qué es lo que está sucediendo en Puerto Rico, revisar las claves de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Vamos a verlo en pantalla. Ganó la gobernación Ricardo Rosselló en los comicios de noviembre de 2016 como gobernador de Puerto Rico. En su campaña electoral había prometido hacer frente a la elevada deuda del país, algo que no ha cumplido y ya no cumplirá porque se va esta tarde. En julio pasado, unos 6 funcionarios de su administración fueron detenidos y acusados por malversación de fondos públicos destinados a la recuperación de la isla luego del huracán María, que ustedes saben fue devastador. Se estima que fueron mal utilizados unos 15 millones de dólares. También en julio pasado, la filtración de 889 páginas de un chat de Telegram entre Rosselló y sus asesores
fue la gota que colmó la copa, causando ira en el pueblo puertorriqueño. Porque las conversaciones del chat dejaron en evidencia la corrupción de su gobernación, además de una ristra de comentarios homófobos y misóginos. Mientras, el pasado 24 de julio, luego de 2 semanas de intensas movilizaciones de la ciudadanía puertorriqueña, Rosselló anunció su renuncia como gobernador. Ante la falta de un secretario de Estado que ocupara el cargo de gobernador, a su salida, Rosselló entonces decidió nombrar a Pedro Pierluisi a ese cargo. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Cuáles son los pasos a seguir para sustituir a un gobernador según la Constitución de Puerto Rico? Vamos a verlo también en pantalla. El secretario de Estado se supone que quede al mando en caso de la destitución, la incapacidad total y permanente por parte del gobernador. En ese caso, en caso de que el secretario de Estado no esté disponible, como es el caso de Puerto Rico, porque recordemos, el pasado secretario de Estado, Luis Marín, renunció porque también estaba involucrado en el escándalo del chat de Telegram. Ahora bien, en caso de que no haya un secretario de Estado disponible, la ley dispone que el orden de sucesión de los secretarios de gobierno sea lo siguiente. Los 3 funcionarios principales serían entonces, en este caso, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, que con él hay un tema muy importante y es que tan solo tiene 31 años y la Constitución de Puerto Rico establece que para poder ocupar el cargo de gobernador debe tener 36. Por lo tanto, el próximo sería el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y quien tomase posesión estaría entonces en el poder hasta el final de noviembre de 2020, cuando un nuevo gobernador electo en comicios generales tome entonces posesión los primeros días del año 2021. Y tras la renuncia de Rosselló, ¿qué exige el pueblo puertorriqueño al nuevo gobernador? Entre otras cosas, exigen lo siguiente: evaluación y creación de mecanismos alternativos a la estadidad. Entiéndase, la anexión como un estado de los Estados Unidos. Solucionar el problema de las 30.000 familias que siguen todavía hoy sin hogar desde 2017 con el paso del huracán María. El mantenimiento de un presupuesto equilibrado y la auditoría de la deuda pública exorbitante que muchos afirman es ilegal. También la eliminación de la Junta de Control Fiscal que fue impuesta de manera unilateral por el Congreso de los Estados Unidos. Ahora bien, ante la posibilidad de que de aquí al próximo lunes Pedro Pierluisi no llegue a ser el gobernador de Puerto Rico, sería entonces, como decíamos, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la sucesora de Rosselló, que además manifestó no tener interés en asumir el cargo. Sin embargo, ¿quién es Wanda Vázquez? Para que lo tengan en cuenta, es abogada egresada de la Universidad de Puerto Rico. Fue nominada en 2016 para la posición de secretaria de Justicia y asumió el cargo en 2017. Pertenece al Partido Nuevo Progresista, el mismo partido de gobierno de Ricardo Rosselló. Trabajó como fiscal de distrito por 20 años, fue fiscal en varios niveles y trató casos de violencia doméstica y ofensas sexuales a menores y adultos. En 2013 se manifestó a favor de la pena de muerte y durante su carrera han pesado sobre ella varios escándalos, incluyendo haber intervenido en un caso que vinculaba a su hijo para que saliera airoso. Las manifestaciones contra Rosselló en las pasadas semanas incluían también a su figura, porque los puertorriqueños han dicho que de asumir ella la gobernación volverían a lanzarse a las calles a exigir su renuncia. Mientras, nos toca saber también quién es Pedro Pierluisi. Bueno, la figura de Pedro Pierluisi fue comisionado residente en Estados Unidos entre 2009 y 2014. Ejerció en la isla como secretario de Justicia durante la gestión del padre de Rosselló, entiéndase Pedro Rosselló, entre 1993 y 2001, que de hecho, el padre de Ricardo Rosselló se dice que ha sido uno de los gobernadores más corruptos de la isla. Es militante del Partido Demócrata y apoyó las candidaturas presidenciales de Barack Obama. En 2013, Pedro Pierluisi lideró el Partido Nuevo Progresista y corrió y perdió en las primarias de ese partido contra el actual gobernador Ricardo Rosselló. Y en 2016, atiendan este punto porque un diario estadounidense lo señaló por un conflicto de intereses durante su labor legislativa, recalcando que las riquezas de su familia se habían multiplicado casi 30 veces durante su gestión como comisionado. Ese mismo año, Pierluisi llegó a ser parte del bufete de abogados que asesora a nada más y nada menos que a la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos. Y luego de su nominación, los ciudadanos se han manifestado también en su contra por las redes sociales por sus vínculos con la familia de Rosselló.
Dejamos atrás entonces el tema de Puerto Rico y le presentamos ahora otros temas que también son noticia para este viernes. Vamos a revisar las cuentas de nuestros corresponsales. Cristian Salas, desde Quito, Ecuador, nos informa: la Corte Nacional fija fecha para audiencia de vinculación en el proceso judicial al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass para el 7 de agosto. Vamos entonces a Bolivia con nuestro corresponsal Freddy Morales, que también nos informa: Bolivia se convertirá en centro generador y exportador de energía. Actualmente produce 3.000 megavatios y su consumo es de 1.500. Hasta el año 2025 se generará en el país 6.000 megavatios. Así lo afirmó el presidente Evo Morales. Vamos a escuchar lo que dice nuestro... No lo escuchamos. Vamos entonces al Congo con nuestro corresponsal que nos informa, Oscar Epel, de nuevo plan estratégico. Se abordará la epidemia de ébola como un problema multisectorial, implicando a los medios locales, a la sociedad civil, a las escuelas y a los responsables del gobierno en materia de seguridad, y no como un simple problema de salud pública. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente: la polémica por la firma secreta del acta bilateral entre Paraguay y Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú tiene al presidente Mario Abdo Benítez contra las cuerdas. La oposición pide ahora un juicio político en su contra. ¿Qué sucederá en ese país si se inicia el proceso? Vamos a revisar una de las respuestas a nuestra pregunta. Dice Orlando Katia lo siguiente: se viene la venta de los servicios básicos a precios elevados. Posiblemente la ANDE sea privatizada completamente y, como el viejo cuento que se repite, el proletariado y campesino se verá afectado para adquirir los servicios básicos. Estos serán exclusivos. Protesta popular ya. Llama a una protesta el usuario Orlando Katia. Gracias por responder a nuestra pregunta del día. Hoy es viernes y, como es costumbre, nuestros viernes en temas del día tenemos nuestro tema de la semana. Hoy se genera en Paraguay la tensión que ha vivido el país producto del acuerdo bilateral con Brasil sobre la compra de energía de la represa de Itaipú, que quedó anulada, así como el juicio que se llevó contra el presidente Mario Abdo Benítez. Pero para desarrollar más este tema nos acompaña hoy nuestro corresponsal Osvaldo Sayas desde Asunción, la capital paraguaya. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Saludos. Un saludo, Luis, para vos y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. ¿Qué se ha dicho o qué se dice en Paraguay sobre esta iniciativa que han presentado los sectores de oposición sobre la posibilidad de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez? Sí, esa posibilidad se manejó desde ya hace una semana, luego de que se conociera el acuerdo del 24 de mayo entre los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro sobre la contratación de energía hidroeléctrica por parte de la estatal eléctrica ANDE a Itaipú Binacional. Esta es una hidroeléctrica, según datos oficiales, la mayor productora de energía hidroeléctrica del mundo, cuyo 50% pertenece al Paraguay. La oposición denunció una alta traición a la patria, así como el Sindicato Nacional de la ANDE y organizaciones ciudadanas. A partir de allí, las organizaciones empezaron a hablar de la necesidad de un juicio político, que hasta horas de anteayer, hasta las horas de la noche, se manejaba que existían los votos para destituir al presidente Mario Abdo Benítez y a su vicepresidente Hugo Velázquez. Finalmente, ayer el gobierno anunció que dejaba sin efecto, junto con el Brasil, el acta del 24 de mayo y mediante eso se desactivaba el juicio político. Algunos partidos de oposición, hay que decirlo, han salvado al presidente Abdo Benítez. El conservador partido Patria Querida, así como el partido Hagamos Paraguay y un partido llamado Democrático Progresista, no se han sumado a la intención de destituirlo. Dicen los críticos más duros del gobierno que no se puede tolerar un acuerdo como el que se firmó, ya que dentro de poco Paraguay deberá tramitar una renegociación del Tratado de Itaipú, que en el año 2023 cumple 50 años. De la renegociación depende en gran medida
dice la oposición, la posibilidad de que el país ingrese a un desarrollo industrial y solucione los graves problemas que tiene en materia de desigualdad y de pobreza. Por lo pronto, no hay juicio político para Mario Abdo Benítez. Ahora, Osvaldo, aprovecho y te pregunto, ¿qué ha dicho entonces el presidente Mario Abdo Benítez? Sabemos que habló, ¿qué dijo sobre lo que está ocurriendo en su país? Mario Abdo Benítez volvió a repetir un discurso un tanto trillado durante su año de gestión. Habla principalmente de una lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, medios periodísticos han publicado que su vicepresidente Hugo Velázquez, a través de un supuesto asesor jurídico, ha estado involucrado en tráfico de influencias para incidir sobre el acuerdo del 24 de mayo sobre la contratación de energía hidroeléctrica. Se habla incluso de que su vicepresidente ha tramitado la venta de energía eléctrica de Itaipú Binacional a empresas vinculadas con Jair Bolsonaro. Es decir, existe un discurso sobre lo que es la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ni el presidente ni el vicepresidente se han sometido a juicio político. Sí, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación en torno a Hugo Velázquez, que es el vicepresidente de Abdo. Pero escuchemos lo que decía el presidente en la conferencia de prensa donde daba anuncios importantes en torno a esta crisis política. Por más que me duela en el alma por la cercanía de compañeros y compañeras de lucha que acompañaron y fueron fundamentales para el triunfo de nuestra causa, eso no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de la cosa pública. Y les he dicho, no solamente actos de corrupción, errores que cometamos, vamos a ser drásticos, porque ese es el mensaje que quiere y que se merece nuestro pueblo. Así escuchábamos lo que decía Mario Abdo Benítez. Recordemos quién es Abdo Benítez. Él es hijo de quien fue durante 35 años dictador del Paraguay, Alfredo Stroessner. Su padre, Mario Abdo Benítez, es un político paraguayo que se ha enriquecido, según informes de la Comisión Verdad y Justicia, con los bienes entregados por la dictadura militar. Decían ya sus críticos, antes de que asuma el poder, que él viene de una antigua tradición del estronismo de sumisión, digamos, a los intereses del Brasil. Fue el jefe de su padre, el general Alfredo Stroessner, quien firmó junto a la dictadura militar brasileña el Tratado de Itaipú, que ya había sido muy criticado por entregar los intereses del Paraguay en ese entonces. La principal preocupación que gira en torno a las organizaciones sindicales, ciudadanas, sociales y de oposición es qué nos depara como país de cara a las negociaciones del 2023 en torno a la central hidroeléctrica de Itaipú. Bien, Osvaldo, importante que me plantees este último punto porque esto me da paso entonces a mi próxima pregunta. Finalmente te quería preguntar, ¿qué dicen los paraguayos en las calles sobre lo que está ocurriendo contra la figura del presidente Mario Abdo Benítez? ¿Qué se dice en las calles? ¿Cuál es el ambiente? Hoy el Comité de Iglesias, que es una organización que aglutina a varias instituciones religiosas, organizaciones sociales, ha convocado a una movilización para este domingo. El Partido Liberal Radical Auténtico, que es el principal partido de oposición, así como algunos grupos de izquierda se han sumado. Lo que dicen es que la confianza se ha perdido hacia un gobierno que lo primero que hizo en las negociaciones sobre el principal bien que tiene el país, hay que decirlo, Itaipú Binacional es la empresa estatal más importante con que cuenta el Paraguay y existe una conciencia ciudadana de eso. Ante la primera negociación se da lo que consideran una entrega, es decir, el gobierno a los un año, según dicen analistas, se ha deslegitimado lo suficiente como para que la ciudadanía ya le pierda la confianza y el debate sobre el juicio político continúe. Organizaciones sociales insisten en que el presidente Mario Abdo Benítez se debe ir, así como el vicepresidente Hugo Velázquez. Hablaban también de que si asume el presidente del Congreso, que hoy día es el opositor Blas Llano, este debería llamar a elecciones. Pero digamos que el juicio político está en stand-by
pero al mismo tiempo las organizaciones sociales llaman a una movilización permanente en defensa de los intereses nacionales y ya por la no entrega de bienes públicos por parte del gobierno de Abdo Benítez y su cúpula. Bueno, un panorama político para seguir prestándole muchísima atención allá en Paraguay. Osvaldo Sayas, gracias por haber estado con nosotros desde Asunción. Un gusto, un saludo. Hasta la próxima. Con este informe, entonces, desde Paraguay, despedimos esta edición de Temas del Día, pero antes los dejamos con un material a modo de resumen de lo que ha sucedido en Paraguay durante estas últimas 2 semanas. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Intereses de todos los paraguayos, el futuro de los paraguayos.